Buenas noches con todos los presentes. Federico, muchas gracias. Gabriela, muchas gracias. Eh, Va a haber momentos en que voy a leer. He escrito estos comentarios ya de hace unos días y en el transcurso de los días lo he ido corrigiendo, aumentando, quitando algunas cosas. Me van a disculpar por eso si por momentos leo. Quiero empezar comentándoles que conocí a Federico en Trujillo ya hace poco más de un año en los recorridos que hacíamos en la ciudad de Trujillo. En ese entonces, pues, viajábamos por la ciudad, por las calles y contándonos historias de algún acontecimiento, acerca de un teatro, acerca de historias de amantes y todo ello. Y con Federico íbamos comentando también y él me iba comentando algunas historias que había vivido en su infancia y juventud, que las sabía contar muy bien, ¿no? Y era interesante. Un par de meses después me comentó que él había estado escribiendo un libro de cuentos y me acuerdo que me pasó un primer borrador, lo leí, me interesó, estuvo muy bien. Y esto es lo que acaso ha hecho Federico en el transcurso de estos meses. En su primer libro de cuentos, un libro fresco, sincero, conmovedor y por momentos de una pasión fulminante. Me quiero detener en el cuento que lleva el mismo título del libro, Eucalipto sin aroma, que es el último cuento que muy bien pudo haber sido el primero, porque a diferencia de los otros, o de casi todos, aquí no es el pasado ni la añoranza lo que envuelve a los lectores, ¿no? Sino las cavilaciones y dudas del yo poético o el yo lírico, mientras que el narrador, ¿no?, camina por las calles, mira flores y revive un cuento de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Gracias a ese cuento volví a releer a Ribeiro. Y es aquí también donde abre o cierra, ¿no?, lo que hemos ido encontrando esencialmente en su libro de cuentos. Y cito este fragmento. Dice: llevo apretado dentro de mí no solo la nostalgia que me causa el relato, sino la de mi propio recuerdo de barrio en la ciudad de Trujillo, como cuando vuelvo de visita y ya son pocas las personas que me reconocen al caminar por las calles. Entonces, aquí este fragmento de alguna forma es lo que ha ido haciendo Federico, viajar por las calles, viajar también hacia atrás, ¿no? La nostalgia o el retorno físico y emocional es el tópico natural que se desborda en cada uno de sus cuentos. Ahora bien, hace unos días le comenté a Federico que más que un libro de cuentos, lo que yo había leído es una novela con varios capítulos, ¿no? Es una novela que nos presenta un personaje principal, casi todos, que es un hombre maduro, de 50 años, con barba larga y cabeza afeitada, ¿no? Hay un parecido, ¿no? Hay un parecido, hay un parecido, ¿no es cierto? Bueno, parece, pero es ficción, obviamente, lo que leemos y la realidad es otra cosa, aunque muchas veces se entreveran, ¿verdad? Que en su intento de reconocerse detiene su presente, su ahora, su cotidiana y seguramente aburrida tranquilidad y vuelve hacia atrás. Va hacia atrás, pero no va a ese pasado idílico y romántico que seguramente todos nosotros lo tenemos, sino va hacia esos recuerdos abiertos que todavía no están concluidos del todo, ¿no? Y son esos elementos que encuentra en ese pasado, en esa nostalgia, en esa melancolía, las respuestas de su presente. Por eso que encontramos unas disculpas a un hermano exiliado en historias de niños, una revelación de un muchacho que quiere conocer a su padre en Diálogo frente al mar, el reencuentro de un viejo amor apasionado con un aroma erótico en un golpe. Hay que de una vez definir y decir que todos estos cuentos, por si acaso, son ficción, ¿no? No lo culpen, por favor, no demos juicios contra Federico, ¿no? Él ha creado ficción, ¿sí? Hay que saber distinguir aquello, ¿vale? Entonces, eso es lo que hemos ido, lo que he ido revisando, leído, y obviamente me he conmovido con estas historias con las que he ido mencionando, ¿no? Con esa vuelta hacia atrás, que de alguna forma nos conecta con el personaje principal, ¿no? Con el quien está narrando estas historias y que nos conmueve. Por supuesto, hay otros elementos tópicos que encontramos en este libro de cuentos, o novela también, podemos discutirlos, ¿no? Hay siempre una distinción entre lo que escribe el autor y lo que leemos nosotros como lectores, ¿no? Hay un elemento clave
que seguramente van a ir encontrándolo y seguramente Federico no sé si les has dado cuenta o no, que es el concepto o el elemento de hogar, ¿no? No de casa, no de vivienda, sino de hogar, que según la RAE, en su tercera acepción, dice familia, grupo de personas emparentadas que viven juntas. No, la familia que nuestra protagonista va desarrollando en estas historias, ¿no? Son personas cercanas que las va describiendo a partir de las experiencias, de las anécdotas, de aquello que ha impregnado en el protagonista definitivamente. Entonces, cuando nosotros vamos leyendo y conociendo esa historia, vemos a estos protagonistas pues no cercanos, amigables, personas pues loables, interesantes, y que de alguna forma las reconocemos y hasta las podemos ver o imaginar, ¿no? Son estas personas que impulsan al narrador al desarrollo, en el desarrollo de su derrotero, y es triste a veces cuando nos damos cuenta, y por lo menos a mí me molestó, y te digo ahora que me molesta mucho, cuando nos encariñamos con el personaje y luego Federico, es un momento trágico, le crea una situación que realmente a mí digo, ¿por qué, Federico? ¿Por qué? ¿Por qué ahora cortas con el personaje? No, no, lamentablemente, es parte de la ficción, son cuentos, ¿no? Y los personajes justamente hacen que la historia, ¿no?, se convierta pues ya en una vivencia, ¿no? Y le da sentido a todo este desarrollo o a toda esta suerte de vida, porque justamente ese protagonista que tiene vida gracias a estos personajes, ¿no?, que apoyan, que influyen, que les cuentan cosas, incluso que caminan con él en las calles, en algún sitio, ¿no?, en una empresa, y las conversaciones. Qué importantes son las conversaciones que están en diálogos, o están en cavilaciones, que están también incluso, ¿no?, en soliloquios del protagonista o del personaje que menciona, ¿no? Estas historias podemos encontrarlas, por ejemplo, en Mi tío Alejo, Chevrolet en el olvido, Visítame y Carta a mi abuelo. Quiero destacar Carta a mi abuelo, que particularmente es la historia que más me ha conmovido, que la releí como 3, 4 veces creo, porque de verdad me conmovió demasiado, que es una hermosa historia y es probablemente la más íntima de todas, porque es una carta atemporal, a destiempo, de evocaciones e imaginaciones, y es también una carta imposible, porque como dice el narrador, y aquí cito, de eso se tratan estas líneas a mi abuelo, de guardar por escrito las preguntas que nunca le pude hacer, que esta carta me ayude a recordarlas para cuando lo vuelva a tener enfrente, ya sea en sueños o en la otra vida. Sensible, ¿no? Interesante, enternecedor, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ha hecho, y como dijo Gabriel, ¿no?, esa pluma que tiene Federico, de ser sensible, de tocarnos, ¿no?, en cada palabra, ¿no?, de descubrir en cada personaje la sensibilidad que hace que nosotros, como lectores, comprendamos, ¿no?, cuáles son estos conflictos o estas dudas o estos recuerdos que tiene el protagonista, que tiene él con su presente y su pasado. Porque si el personaje principal va al pasado, es porque tiene un conflicto con su presente. Seguramente es algo que todos nosotros, o alguna vez todos hemos recorrido, ¿no?, ir a nuestro pasado para quizás encontrar respuestas de lo que somos ahora, ¿no? En cambio, Federico lo ha hecho de una forma tan sensible, tan enternecedora, que lo que conmueve son justamente esos instantes, son esas historias o esas pequeñas anécdotas que van impactando en cada uno de nosotros como lectores. Empecé hablando de Trujillo, porque en muchas de estas historias está situada en la ciudad de Trujillo, en el norte, en Pacasmayo también, ¿no? Que es, como comenté en un principio, donde conocí a Trujillo, y como también su autor favorito de Federico, Julio Ramos Rivero, alguna vez dijo o escribió que Trujillo olía al color amarillo, ¿no? En Crónicas de San Gabriel dice Trujillo huele al color amarillo, y Lima olía a batisterio, ¿no?, olía a vieja, decía. En cambio, Trujillo olía a ese lado primaveral, ¿no? Ahora bien, esta rara sensación se llama sinestesia, ¿no?, que uno puede oler los colores. A mí me pasó alguna vez. Seguramente cuando han viajado han sentido esa sensación de poder, incluso para algunas personas pueden ver los sonidos, ¿no? Así se llama esta situación, ¿no?, sinestesia, ¿no?
Eh, Hoy, sin embargo, Trujillo no huele al color amarillo, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? No huele a algo primaveral ni a helado, ¿no? Hoy Trujillo tiene olores desagradables, ¿no? Pero, pero cuando uno lee los cuentos de Federico, ¿no? Uno vuelve a reconciliarse con la ciudad, ¿no? Vuelve a sentir la suya y creo que es la función del escritor, o quizás lo que hace que un escritor sea bueno, del buen escritor, ¿no? Que al terminar de leer su obra o sus cuentos, el lector pueda ver las cosas diferente, de manera diferente. La ciudad, la familia, la persona que está a nuestro lado, los amigos y la vida misma, ¿no? Y estoy convencido que Federico ha logrado esto con este primer libro de cuentos y espero que aparezcan más libros, ¿no? O más novelas también. Entonces, lo que Federico ha reunido en estas historias, como al inicio de su texto dice, quiero leer un fragmento, catarsis. Estas historias son el resultado de una terapia por diagnóstico depresivo prepandémico. Todas fueron escritas durante madrugadas de insomnio, durante los encierros obligados y voluntarios que viví desde el año 2020. A cada relato le anteceden unas líneas de modo de verso. Y los versos, cuando uno va leyendo, complementan estas historias, ¿no? Ayudan que estas historias, ¿no?, se extiendan y no queden solamente en ese punto final, sino que también en nosotros los lectores imaginemos, ¿no?, y entendamos qué es lo que nos quiso decir el narrador, ¿no?, que es lo más importante. Antes de concluir esta exposición, yo sé que hay una ronda de preguntas, pero quiero adelantarme y preguntarle a Federico, ¿sí? ¿Cuáles han sido en principio, tus primeras y últimas impresiones al terminar este libro de cuentos? Y la segunda, si sientes que has concluido un reto o una meta tuya, ¿no?, al escribir y darnos este libro de cuentos. Te agradezco por invitarme a presentarlo. La verdad que ha sido fascinante leer estas historias, me ha encantado. Y nuevamente, son ficción por si acaso. No le echen la culpa a Federico de lo que está ahí. Muchas gracias.